Hola a todos, soy David Quirós y voy a hacer unos vídeos tutoriales sobre el teclado Keytron Audio, en este caso el Keytron Audio A5. Este primer vídeo va a ir enfocado en el tema de la edición de patrones, es decir, cambios de volumen, cambios de sonidos. Vamos a abarcar un poco varios puntos importantes del tema de la edición de patrones. Y bueno, vuestros comentarios pues me van a ayudar para próximos vídeos. Si tenéis alguna duda sobre este teclado, pues intentar de ayudaros y de aclararos todas las dudas que tengáis. Así que arrancamos. Dentro vídeo. Bueno amigos, vamos a ver. Aquí tenemos el teclado, ¿vale? El Keytron Audio 5. En el punto número 1, ¿vale? Vamos a mirar lo de los volúmenes de los estilos o patrones. Ok, por ejemplo, el mismo estilo que está puesto ahora mismo, nada más encender el teclado, tiene un estilo. Y yo quiero modificar volúmenes porque a lo mejor, pues, no sé, hay una guitarra o hay algo que está muy fuerte o queremos mirar varios puntos sobre los sonidos, ¿vale? Entonces vamos a mirar, el primer paso va a ser, vamos a mirar los volúmenes. En fin, yo directamente me voy a estilo, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Y pulso View. Entonces, aquí en la pantalla me sale que este estilo tiene la carpeta de Audio Drum, tiene groove, el bajo, el low, que sería la mano izquierda lo que es un fondo y demás. Aquí tiene otro. El canal 1, que pone que hay un gran piano. Canal 2, que hay una guitarra country. El canal 3, que pone que hay un piano eléctrico. Aquí en esta carpeta pone que hay un arpegiador. Y aquí me sale que está lead guitar. ¿Ok? Ahí es una guitarra y demás. Entonces vamos a intentar mirar lo del tema de los volúmenes. Los volúmenes tan simples, voy a darle a reproducir, voy a poner así para que suene menos. ¿Vale? Este ritmo. Para bajar los volúmenes, bueno, puedo coger directamente y quitarlos de aquí. ¿Vale? Pero esta no es la idea. La batería también. Y el bajo, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Entonces, yo, por mi manera de trabajar, yo normalmente siempre miro la batería y el bajo. Personalmente, a mí el bajo me gusta que suene un poco más. Que sería la carpeta número 3 donde pone bass. Pulso F3 y en los cursores le doy el volumen que me gusta. Por ejemplo, ¿vale? Lo dejo así. Ahora voy a bajar los volúmenes de la batería y el bajo. De general, ¿vale? De los faders. Luego me voy a meter en el acompañamiento. Ok. Aquí se escuchan varias cosas. De hecho, si yo, por ejemplo, cojo, le doy al botón de mute y pulso las carpetas, ahora mismo aquí no sonaría nada, pero por ejemplo, este sería el sonido del arpegiador. Para yo poder cambiar el volumen del arpegiador, tendría que irme de nuevo a Voice, ¿ok? Pulsaría para que se ponga en azul la carpeta y desde los cursores subiría los volúmenes. Ahora voy a mutearla de nuevo, ¿vale? Ok. Ahora vamos a abrir esta de aquí. ¿Vale? Es un teclado eléctrico. Igual, hago el mismo método. Voice. Pulso la carpeta que quiero subir el volumen. ¿Vale? Y subo el volumen. ¿Ok? Pero bueno, y ahora ustedes me preguntaréis, ¿y por qué no lo tienes todo abierto? Bueno, en este caso, yo ahora mismo lo estoy haciendo así, sobre todo para explicaros el tema de los volúmenes, ¿vale? Porque a lo mejor os pilla
dándole aquí al paneo para abrir un poco el sonido y demás. Pues en mi caso yo lo que hago es que lo dejo en voice, voy mirando primero el volumen, ¿vale? Y luego ya hago una pequeña mezcla de todo. Entonces, lo tengo aquí, voy a mutearlo y voy a irme al otro para saber qué es lo que es. En este caso parece ser de que el estilo que hay, el canal 2, que es este country, ¿vale? Parece que no tiene asignado nada, ¿ok? Parece que no hay ningún instrumento asignado ni nada de nada. Bueno, lo vamos a mutear y nos vamos a ir al canal 1. Y vamos a ver si tiene algo. En este caso tampoco tiene nada, ¿vale? Voy a cambiar aquí de variación. Vale, aquí por ejemplo se ve que está sonando el lead guitar y el piano. Pues exactamente lo mismo. La guitarra, la verdad, está a un volumen bien. Voy a subir el volumen de... ¿Veis que está seleccionado el canal 1? Vale. Y ahora voy a empezar a abrir los canales. Imaginaros que cuando estáis escuchando el teclado, ¿vale? Que escucháis los sonidos muy juntos, pues directamente os vais al paneo, pulsáis pan. Por ejemplo, el arpegiador lo quiero más hacia la derecha, pues le doy. Dices, sí, pero no se entiende bien. Le doy a voice, aquí, y le subo el volumen. Ahí está ya, por ejemplo. ¿Vale? Me voy aquí, de nuevo, y voy a abrir un poco lo que es este canal de aquí. Es decir, que con el cursor y con las casillas estas azules, ¿vale? Sobre todo de voice, pues puedo coger y puedo mirar varios sonidos y demás. Ok. Bueno, punto número 2. El cambio de sonidos. Vale, ¿qué quiere decir esto? Es importante. Imaginaros que tenéis un bajo, ¿ok? Y dices, no está mal, pero me gustaría cambiar el sonido de ese bajo. ¿Qué debo hacer? Pulso donde está. Aquí me está diciendo que se llama precisión. Yo ahora me vendría al canal de la mano derecha, ¿vale? Donde pone bajo, pulso. En este caso ya estaba puesto. Y yo con la rueda voy cambiando los sonidos. Le voy a subir un poco el volumen. Por ejemplo, el finger me gusta. Voy a ponerlo también aquí en el 1. A ver, que coja. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí en 1 y en la siguiente variación también. Vale, bueno, supuestamente ya tenemos el bajo, ¿vale? Esto lo podríamos hacer en las 4 variaciones, en las intros, es decir, en todo. Este mismo... Ahora nos vamos a ir a la parte más compleja. Vamos a hacer el mismo apartado, ¿vale? Es decir, vamos a empezar a mutear instrumentos. Bueno, en este caso, lo que es el lead guitar, ¿vale? Podría cambiar la que yo quiera, la guitarra que yo quiera. Le voy dando aquí al cursor y demás, ¿vale? O sea, pero a mí lo que me interesa sería cambiar el sonido, ¿vale? En este caso. Vamos a desmutear, por ejemplo, esto. Si os dais cuenta, es como una guitarra... Parece como una Fender,
una Stratocaster o algo de esto. Vamos a cambiarle la guitarra. Vale, ¿cómo lo hago? Me voy directamente a la mano derecha, ¿vale? Y me voy donde tienen las voces el teclado. Pulso, me pone que pone clase no sé qué. Pues aquí y voy cambiando. A ver, pulso de nuevo. Por ejemplo, esta misma. Pero imaginaros que decís, bueno, pero me gustaría que fuese unos violines. Bueno, pues hago lo mismo. Me meto en string, aquí en la mano, en la parte derecha del teclado, y cambio el sonido. ¿Vale? Y digo, bueno, pero voy a buscar otra línea. En este caso se os cambia ahí, pero si le dais de nuevo aquí, se os va a poner el sonido de antes. ¿Vale? Ok. Bueno, aquí en este apartado, por ejemplo, ¿veis? Le voy a subir un poco el volumen, como antes. Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, pues decimos, bueno, vamos a cambiar el sonido. Vamos metiendo aquí en paz, por ejemplo. Y vamos cambiando. A ver. Bueno, cualquiera. Lo importante es que veáis el procedimiento, ¿vale? Por ejemplo, aquí mismo. Por ejemplo, ese mismo. Muteo y vamos a abrir aquí. En este caso parece que no hay... Parece que no hay nada. Bueno, lo muteamos y nos vamos aquí. Por ejemplo, el piano este. Vamos a subir el volumen. Vamos a cambiarle el sonido del piano. En este caso, como ya tenemos abierto el sonido del piano, pues vamos a buscarle otro. ¿Vale? Por ejemplo, este que es un poquito más brillante, el Latin Piano. Y ahora si quiero escucharlo todo. Y ahora me decís, uff, las guitarras, los strings están muy fuertes. Me vengo y le bajo. Obviamente, estos strings que están en la carpeta de Lyric, lo suyo es que estén en guitarra. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la manera de cambiar los sonidos, ¿vale? Luego, también podríamos hacer, después, aparte de cambiar los sonidos, del paneo como estamos viendo, podríamos hacer también ver un poco lo que son las carpetas, ¿vale? Que sería el punto número 3. Vamos a ver lo que son las carpetas de cada cosa, ¿vale? Y cómo activarlas y desactivarlas, que es importante. Bueno, mira, vamos a empezar, en este caso, por ejemplo, el lead guitar este, no sé si se podrá... Vale, por ejemplo, si os dais cuenta, cuando está el estilo apagado, ¿vale? Tenemos dos opciones. O poner un canal más, ¿vale? Que sería, voy a mutear todo, ¿ok? Si os dais cuenta, al no tener nada asignado, porque el estilo no tiene nada asignado ahí, sino simplemente está destinado para el lead guitar, la carpeta del lead guitar. Entonces, cuando la activo, si os dais cuenta, suena, ¿vale? Ahora, más opciones. Voy a desmutear, o sea, muteo esta carpeta y desmuteo esta de aquí. Acordaros de que para hacer lo que vamos a hacer ahora, lo que estamos haciendo, mejor dicho, necesitamos tener el botón de Start Stop apagado, ¿vale? Aquí pone arpegio lick, ¿vale? Pues voy a intentar de que sea una carpeta de guitarra, por ejemplo. Canal 4. Voy a poner un ritmo. Aquí, por ejemplo, pone que es un string, pero no suena nada, ¿vale? Entonces, vamos a ver
aquí y sigue sin salir nada. Es decir, que no tiene nada asignado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el canal 3 lo desmuteo. Ok. Tiene ahí eso puesto, ¿vale? Pero voy a coger y voy a entrar, perdón, Voice, y voy a coger Guitar Bank 2. Muy bien, pues aquí puedo elegir todas las guitarras que yo quiera, con rasgueo, con efectos y demás, ¿vale? Es decir, con tipos distintos y demás. ¿Ves? Incluso ahí te viene un arpegiador también. Esta de aquí, que sería el F8 y el F7, están destinados sobre todo a bancos de guitarra, ¿vale? Es decir, tiene ya carpetas predestinadas. Entonces, si yo, por ejemplo, os voy a dar cuenta, voy a mutear esta. Si yo, por ejemplo, ahora mismo pulso aquí, Bank 1, si os dais cuenta, yo ahora cojo, ahora mismo no va a sonar porque está el canal muteado. Pues yo me vengo aquí al F7 y volvería a sonar la guitarra, pulso Voice, selecciono y cambio para ir cambiando, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos coger y podemos modificar el ritmo a nuestro gusto, ¿vale? Es muy importante, porque de esta manera le damos personalidad también al acompañamiento que estamos dando. Inclusive canciones ya que queréis imitar y demás, pueden quedar, si te lo curras un poco, pueden quedar bastante similares. Bueno, nos vamos, por ejemplo, vamos a mutear otra vez y ahora vamos a ver en el canal 1, que normalmente está destinado para pianos, ¿vale? Piano Bank. Entonces ustedes cuando reproducís, voy a ponerlo, quitarle el mute, ¿ok? Selecciono la carpeta y yo pongo ahora mismo el ritmo y aquí ya tú puedes coger y puedes cambiar el estilo. Aquí, por ejemplo, igual. ¿Veis? Por ejemplo, mira. Dice, oh, un piano eléctrico. Pero quiero que sea un piano normal. Pulso piano, por ejemplo, o vamos a poner otro sonido. Por ejemplo, a ver, algo que sea de acompañamiento también. Un órgano, por ejemplo. ¿Vale? Y puedo cambiar. ¿Vale? En este caso queda... No me gusta cómo queda. Lo dejaría con el piano. Pues le doy a piano. Este, por ejemplo, que no está nada mal, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ahora nos vamos aquí a esta zona de aquí. Si os dais cuenta, aquí en los low no puedes cambiar de carpeta. Le doy al low 1 y no os deja, porque en el teclado viene preestablecido de que tiene estos dos sonidos como fondos para meter órganos, para meter otras cosas, como tú quieras. Sí podéis tener en cuenta una cosa. Si yo, por ejemplo, pulso aquí, os dais cuenta que aquí viene un 12. En este caso, un momento, voy a mutear este canal. ¿Os dais cuenta? Y dice, para algunas canciones me gustaría de que la octava estuviese más aguda. Pues me voy a octava, o sea, me voy aquí, pulso la carpeta que quiero subir de octava y me voy a octava. ¿Veis? 24, 36, 48, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Y dice, bueno, ¿para qué lo puedo utilizar? Pues voy a cambiar un momento al sonido y veréis el por qué. ¿Veis? Por ejemplo, para los órganos o para los violines que queréis que sean violín. Y ahora vamos a mezclarlo con la carpeta de abajo. Porque si os dais cuenta hay como un pequeño
hay un piano eléctrico ahí. Bueno, pues voy a cambiarlo y voy a ponerle un órgano. Ese órgano, por ejemplo, está muy bajo, una octava muy baja. Pues yo cojo y le subo la octava. ¿Veis? Voy a subir el bajo. ¿Ok? Ok. Vale. En el caso de antes, como hemos dicho, tenemos el bajo. Vale, pero podemos también coger y buscarle otra línea de bajo que nos guste. Si le doy aquí no me... ¿Veis? Pulso y no me deja hacer nada. Pero sin embargo, si yo cojo y pulso aquí, ¿os estáis dando cuenta? Bass Bank. Pulso otra vez y se pone otra vez aquí. Esto significa que son el dibujo que hace el bajo. Voy a quitar todo lo demás y voy a dejar solamente el bajo. Voy a ir cambiando el dibujo a mi gusto. ¿Veis? Tiene un montón. Vale, podéis elegir el que más os guste, el que más se asemeje a lo que queréis. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso el acompañamiento no se escucha porque está todos los canales muteados. Los desmuteo. Si os dais cuenta, hay una guitarra flamenca. Es decir, que podéis hacer muchas mezclas de música. Si vuestra cabeza os da, la verdad es que podéis hacer muchas cosas. Bueno, en este caso voy a quitar el acompañamiento y voy a dejar el bajo, como ya hemos dicho. ¿Vale? Podemos cambiar lo que nos guste. Un bajo muy octavado, con su dibujo, en fin. Vale, vámonos a la carpeta de baterías. ¿Por qué digo baterías? Porque la verdad es que el Ketron Audio viene preparado bastante potente en el tema de baterías. Por ejemplo, aquí. Primero voy a mutear el canal de arriba de batería, ¿vale? Y vamos a escuchar qué es lo que tiene en este F2 que pone Groove Pop. Voy a probar. A ver si suena algo. Mira, por ejemplo, ahí se escucha algo. Vale, ahí es como una sonajita. Pero nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, ¿qué más nos puede ofrecer esto? Groove Bank. Es decir, que tenemos, vamos a subir el volumen, que tenemos otra carpeta más de batería. ¿Os dais cuenta? Vamos a buscarle algo. Tiene un montón. A ver. Mira, por ejemplo, esto mismo. Le subimos un poco el volumen. ¿Vale? Vamos a mirar, a ver. Por ejemplo, aquí os dice que es una batería estándar, que se la podéis cambiar por otra diferente, estándar 2, full acústico. Es decir, que podéis cambiar un montón de cosas, ¿vale? En este caso lo vamos a dejar ahí. Le damos de nuevo, pone pop y bolero como lo tenemos antes. ¿Vale? Claro, ahora ustedes cuando desmuteáis la batería esta de arriba, que es el F1, ya tenéis dos baterías mezcladas ahí, que sería la percusión más el audio drum. ¿Os dais cuenta? Vale, tenemos esto, ¿vale? Tenemos esto. Imaginaros que ya tenemos montado nuestro ritmo, a nuestro gusto, con nuestros volúmenes y todo. Y ahora queremos coger y queremos guardar esto mismo que hemos hecho. Tenemos dos opciones en este caso, ¿vale? Por lo menos la manera en la que yo trabajo.
Entonces yo lo primero que hago es dejo voice, ¿ok? Y le doy a salvar. Si os dais cuenta, aquí me sale directamente de esta manera. Aunque no es la correcta, porque esto se os añadiría, o sea, se añadiría directamente a la carpeta interna de los ritmos del teclado, ¿ok? Entonces yo en otro vídeo os explicaré cómo crear vuestros propios patrones y tenerlos todos guardados en una carpeta para que de esa manera tengáis todos vuestros ritmos en una carpeta sin crear conflicto en el teclado, ¿vale? Ok, pues nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues aquí termina la primera parte del tutorial en el que hemos estado mirando lo que es la edición de patrones, volúmenes, cambios de sonidos, las carpetas o las pistas que trae para poder editar. Y bueno, en el segundo vídeo, en el segundo tutorial que vamos a hacer, vamos a abarcar la carpeta de User Audio Drum para que podáis crear vuestras propias baterías y que vuestro teclado os la pueda reproducir, incorporarla en vuestros patrones y en vuestros estilos. No olvidaros de suscribiros al canal. Espero vuestros comentarios, espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.